Continuamos con nuestras reflexiones sobre los intelectuales y el poder. En la sesión anterior revisamos someramente la reunión que se llevó a cabo el 14 de julio de 1930 en las afueras de la ciudad de Berlín, en la casa que habitaba entonces Albert Einstein, y la reunión fue entre Rabindranath Tagore, nacido en 1861, y Albert Einstein, nacido en 1879. La reunión fue resultado de una mutua curiosidad para conocer dos personalidades excepcionales, pero en alguna medida distintas. Esta reunión, decíamos, se llevó a cabo el 14 de julio, el lunes 14 de julio de 1930, en las afueras de Berlín, y Rabindranath Tagore, quien en 1913 recibió el Premio Nobel de Literatura, y fue el primer no europeo, la primera persona que era de origen no europeo, él era de origen bengalí, en recibir este premio en 1913. Años después, en 1921, Albert Einstein lo recibe igualmente, recibe el Premio Nobel de Física en el área de la ciencia de la física precisamente. El metafísico entonces y el físico se reúnen para conversar entre sí con las características propias que una conversación de esta naturaleza tiene. En nuestra sesión anterior vimos cómo trataron, entre otros temas, tres en particular: la naturaleza de la verdad, donde Einstein se pregunta si acaso el Apolo, el Belvedere o el teorema de Pitágoras serán independientes en su belleza de la existencia o no, de la percepción del ser humano. Reflexionaron bien sobre la naturaleza de los átomos y finalmente sobre la naturaleza de la música en el pequeño corto documental que presentamos a ustedes y que ahora se puede ver parcialmente en mis espaldas. El día de hoy vamos a continuar esta reflexión, pero ahora sobre algo que no se mencionó de manera explícita en nuestra reunión anterior, pero de lo que sabemos a partir de una entrevista que se realizó con Albert Einstein unos meses después y un artículo que fue publicado por Rabindranath Tagore un par de años después. Bien, esto se refiere a una conclusión en la que sí estuvieron de acuerdo. En muchas cosas, por supuesto, no estuvieron de acuerdo. El punto de vista del metafísico, poeta, dramaturgo, activista social, activista por los derechos y místico, se confrontaba, se contrastaba con la visión del científico, por cierto, más joven, de una generación, de un par de generaciones posteriores a la de Rabindranath Tagore, y que su perspectiva era la lógica, la razón. Bien, la conclusión en la que sí estuvieron de acuerdo fue acerca de algo que parecería obvio, una verdad de perogrullo, dirá alguno, pero es que su acuerdo fue en torno a las ventajas a que las sociedades industrializadas del llamado Occidente, Europa y sus derivados en influencia cultural, que esas naciones altamente industrializadas en el modo de producción industrial capitalista eran superiores materialmente. Pero, sin embargo, y esto Rabindranath Tagore lo puso en la conclusión, que también estuvieron de acuerdo ambos que las sociedades preindustriales eran moral y políticamente superiores. Trataremos de analizar las consecuencias de esta conclusión, de esta controversial situación, que nos apunta por una parte a lo obvio, la ventaja, el progreso material de las sociedades industrializadas, y algo que no es tan obvio, pero que queremos poner en la mesa de discusión y reflexionar junto con ustedes. Y esto es la bifurcación, los dos caminos que podemos ver a partir de la afirmación, de la conclusión que hace un rato mencionaba. La superioridad
de las sociedades capitalistas industriales en términos de lo material y la superioridad en términos morales, político-morales, de las sociedades preindustriales comunitarias. Vamos recorriendo los dos brazos, las dos ramas de este árbol con dos subtroncos principales. La sociedad capitalista industrial, entre otros rasgos característicos, tiene el lucro, que lleva al proceso de acumulación, reproducción, acumulación del capital, mediante la circulación y la reproducción. La acumulación, entonces, basada en el lucro, tiene un componente complementario que es la competencia. El decir individualmente que alguien es mejor que otro, que alguien es más sagaz, que es más astuto, que es más capaz de acumular, precisamente, de tener materialmente. Esta educación tiene dos propósitos, entre otros, pero dos propósitos fundamentales. Uno es hacer buenos consumidores y el otro es lograr la colonización mental. Hacer buenos consumidores es el resultado de esta confusión que existe entre el proceso y la sustancia. El proceso son las diferentes formas de educación escolarizada y la sustancia es la de las personas, la de cada una de las personas que recibe aparentemente estos ofrecimientos, estos postulados que la educación nos brinda. El consumo y la colonización mental. Veamos ahora la otra rama de nuestro diagrama, en donde las sociedades preindustriales comunitarias, a partir de la autogestión y de la autoorganización, lo cual resulta redundante, pero a partir de la autogestión y de la concepción de la comunidad, que no es el individuo, sino el grupo el que importa y por el que hay que actuar. El apoyo mutuo es justamente lo que permite que se establezcan los lazos de comunidad, lo que resulta el cimiento en el que se apoya, pero también la simiente en la que florecen las siguientes características: el tequio y la solidaridad. La solidaridad es conocida, es justamente una de las manifestaciones del apoyo mutuo, pero que tiene su expresión de manera clara en las comunidades donde la comunidad, donde lo comunitario, aún en su condición de un modo de producción preindustrial o no capitalista completamente, brindan precisamente la oportunidad de que florezca la comunidad. La comunidad se gestiona, se autogestiona a partir de la asamblea, en donde el tamaño de la comunidad es fundamental. El número de participantes en esa asamblea representa, no solo representa, sino que es en voz viva los propios interesados de la comunidad. Y un principio político, el de mandar obedeciendo, el de entender que la autoridad es moral antes que material, que la autoridad es poner el ejemplo antes que pedir que los otros lo hagan. De tal manera que la conclusión que Albert Einstein y Rabindranath Tagore en julio de 1930 tuvieron parece darnos elementos para afirmar que las sociedades capitalistas industriales son obviamente superiores en términos materiales, y lo que estamos proponiendo precisamente para la discusión es que las sociedades preindustriales comunitarias son superiores en términos morales, y esto da la base para una filosofía política moral. Y simplemente apuntamos la obra de Luis Villoro como una referencia base en este sentido. El poder ver que hay sociedades por venir y que esas sociedades por venir, entre sus varios rasgos importantes de tener presentes, es precisamente la conversación intercultural. El reconocer de cultura a cultura que la superioridad material del modo de producción capitalista e industrial es evidente,
Y lo que no es tan evidente, pero que queremos precisamente poner a discusión, es que las sociedades preindustriales comunitarias tienen esta fuerza, este valor, este poder de la comunidad y del apoyo mutuo, de la solidaridad, del trabajo en conjunto, de respetar las decisiones de asamblea y en la asamblea tomar precisamente la palabra de todos, no mediante representantes, sino mediante cada uno de los integrantes de la comunidad. Es un gusto, como siempre, es una dicha poder compartir con ustedes estas ideas y esperar sus comentarios, sus respuestas para que podamos continuar ahondando en este tema controversial de los intelectuales, los universitarios particularmente, la tribu del saber, como le dice en Burlas Veras Gabriel Said, los universitarios, los intelectuales y el poder. Ya hemos visto en sesiones anteriores que no es solamente el poder en singular, sino que el poder tiene diferentes manifestaciones que recordamos, resumiendo, en el pentágono del poder. El pentágono del poder tiene un primer vértice que es el poder del capital, un segundo vértice que es el poder político, un tercer vértice que es el poder militar, un cuarto vértice que es el poder religioso, y un quinto y casi desconocido vértice de las dimensiones del poder, que es el poder científico, que da pie, que permite que florezca una forma casi desconocida, casi no cuestionada, casi no referida, que es el poder del complejo científico, militar, industrial de nuestros días, que parece ser uno de los núcleos duros, uno de los núcleos que defienden a toda costa, a cualquier costo, la existencia del capitalismo hacia el infinito. ¿Será que el capitalismo no tiene fin? ¿O que eventualmente estamos en el umbral del fin del capitalismo? Continuemos reflexionando en nuestro seminario de la Universidad Virtual Anarquista. Gracias, Albert. Gracias, Rabindranath. Hasta la próxima.